dialogando con el enemigo. La primera familia que Dios formó fue Adán y Eva. Nos cuenta la palabra sobre la vida que Dios tenía destinada para esta familia, con muchas bendiciones, muchas libertades, pero también con algunas condiciones. Pero no solo esto lo vemos en el Antiguo Testamento, lo confirma nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento cuando enseñó sobre el matrimonio. Así es, Jesucristo nos enseñó que el matrimonio es santo y esencial en el plan de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ningún cristiano en su sano juicio cuestiona o cuestionaría el origen de la familia. La Biblia lo expone ante nosotros sin lugar a dudas, sobre ninguna equivocación. Dios creó a la familia y punto. Según la Biblia, Dios mismo ordenó la familia como la célula básica de la sociedad humana. No es bueno que el hombre esté solo. Nos afirma la palabra que cuando Dios termina su obra en cuanto a la creación, enfatiza: vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Muy bueno. Pero entonces Génesis 2:18 nos lleva de nuevo al final del día 6 y revela que justo antes que Dios terminara su trabajo creativo, solo una cosa quedó que no era bueno. Cada aspecto de todo el universo estaba terminado. Cada galaxia, estrella, planeta, roca, grano de arena y la más mínima molécula estaba en su lugar. Dios había creado todas las especies de seres vivos. Adán ya había dado nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Pero un aspecto inacabado de la creación permanecía. Pero Adán no halló ayuda idónea para él. Él necesitaría un ayudante, un complemento, una mujer para compartir la tarea de llenar y tener dominio sobre la tierra. Pero antes de que Dios presentara a Adán a su mujer, Él preparó a Adán para apreciarla. Dios hizo desfilar a todos los animales ante Adán para poder personalmente inspeccionar y nombrar cada uno. Adán tuvo que estar impresionado con la provisión de Dios para el reino animal. Cada animal con una pareja adecuada. Al mismo tiempo, imagino que su curiosidad tuvo que haber sido despertada. ¿Dónde está mi ayudante? Exacto. ¿Dónde está mi pareja? Exacto. Y vemos que en Génesis 1:28 Dios les ordenó: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Un solo hombre no podía realizar tales funciones, ¿cierto? Imposible. Sobre todo la tarea de multiplicar y llenar la tierra. Al traer a Adán y a Eva juntos, Dios estableció la familia. Esa primera unión se convirtió en el patrón y el propósito de todos los matrimonios a seguir. Era la primera familia. El Génesis dice: por eso el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús citó este mismo versículo en Mateo 19, donde para subrayar el carácter sagrado y la permanencia del matrimonio como institución. De hecho, vemos que un pastor, un sacerdote citan el versículo prácticamente cada vez que une a dos creyentes en una ceremonia de matrimonio cristiano. Es un recordatorio de que Dios ordenó la familia y el matrimonio. Ellos fueron su idea y por lo tanto son sagrados a sus ojos. El matrimonio y la familia deben ser sagrados a nuestra vista también. Así que no es una casualidad en la historia que las relaciones familiares han sido siempre el núcleo mismo de toda la civilización humana.
Según la Escritura, eso es precisamente la manera en que Dios lo diseñó. Pero para ello se necesita un hombre, una mujer y el Espíritu Santo de Dios que los una, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedió después de toda esta maravilla? Una familia, un paraíso, una bendición. La Biblia cuenta que el pecado original existió en la tierra cuando la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, lo desobedecen al ser seducidos por la serpiente, que es la representación del demonio, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal e introduciendo desde ese momento la existencia del pecado al resto de la humanidad. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa desobediencia? Primero, Adán y Eva perdieron sus condiciones paradisíacas originales. Segundo, la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien. Tercero, la muerte era una advertencia a la desobediencia, como lo encontramos en Génesis 2:17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Romanos 5:12, 17. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pero sabemos que aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Al final del relato de la creación, la palabra dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, dando a entender la pureza de esa relación entre el hombre y la mujer, y la de ellos dos con toda la creación, como resultado de su relación directa con Dios. El hombre y la mujer eran la cúspide perfecta de la creación de Dios. Pero ¿qué pasó para que esta hermosa creación, la familia, cambiara el rumbo divino? Dice la palabra en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. El autor bíblico registra que la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Jehová había creado. Esto indica que la serpiente fue la antagonista en la historia y el énfasis del pasaje es precisamente su astucia. Exacto. El texto no se enfoca en definir a la serpiente como una bestia del campo, sino que no había nada creado con más astucia. Es decir, la serpiente fue más astuta que todo lo creado. Y no solo fue más astuta que todos los animales, sino que el texto nos da a entender que aún fue más astuta que el propio hombre. Su gran astucia fue necesaria porque la serpiente sabía que no era suficiente con solo comer del árbol. Sin embargo, para derrocar al hombre de su majestuosa posición otorgada por el Creador, la serpiente sabía que las acciones de Adán y Eva debían ser voluntarias y en rebelión a Dios. Así es. Y esa gran astucia evidencia claramente sus tácticas. Por ejemplo, primero, habló a la mujer. ¿Por qué? Determinó hablar con la mujer a pesar de que el hombre estaba con ella. Satanás trajo la tentación contra la mujer porque se dio cuenta que era más vulnerable a los ataques. Esto se debe a que ella no recibió la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino a través de Adán. Señores, Satanás a menudo ataca el eslabón más débil de una cadena. En este caso fue la mujer. En casos actuales, si nos damos cuenta, la mayoría de familias, la infidelidad entra a través del varón, de la cabeza de la mujer. En este caso de esta familia, Satanás atrapa a Adán, tentando primero ¿a quién? A Eva. Esto nos enseña que los más fuertes en una cadena deben esperar ataques contra los más débiles.
pero hacer vínculos de apoyo contra esos ataques. Es decir, estar apercibidos, estar en continua oración, interceder. Es que en este caso, si hubiera sido Adán el que pecó primero y le hubiera dado el fruto a Eva, ella podría tener una excusa, digamos, ¿cierto?, ante Dios. Yo simplemente estaba obedeciendo a la cabeza de nuestro hogar cuando me dio el fruto y comí de él. Con esto vemos que el primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Si él puede conseguir confundir a Eva o hacerla dudar acerca de lo que Dios dijo, entonces su batalla está parcialmente ganada. Así es, amor. Y es que desde el principio Satanás ha tratado de desacreditar el pueblo de Dios, al desacreditar la palabra de Dios. Y con la misma eficacia puede conseguir que nosotros dejemos la palabra de Dios o llevarnos a dudar de ella. Casos que vemos cuando el pecador, ya cayendo en la tentación, ya engañado, dice: es que esta relación extramatrimonial es de Dios, como fue mi caso. Yo decía pues que era de Dios, que era algo que Dios había puesto en mi camino, que era una herramienta tal vez para que yo fuera feliz. Y yo creí en eso, yo creí que realmente era algo que Dios me lo había enviado. Y obviamente que ahora sé que así no es. Exacto, y te pasó precisamente como a Eva. Empezaste por el oído, escuchando al diablo. ¿Verdad? Una segunda táctica fue que menospreció la palabra de Dios. Satanás conocía la palabra de Dios y la tergiversó. Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la serpiente dijo: de ningún árbol. ¿Qué dice el pecador? Dios quiere que, lo que decías, no, Dios quiere que yo sea feliz con otra, porque es que yo no soy feliz contigo, yo no soy feliz en esta casa, yo no soy feliz con estos hijos que Él me dio. Voy a buscar una mujer ajena y a criar hijos ajenos. La Biblia dice que me puedo divorciar, que me puedo volver a casar, que tengo libre albedrío, que no existe el pecado, que no existe el infierno, que no existe la condenación. En fin, que Dios no existe. La tercera táctica usada por el enemigo, por la serpiente, fue menospreciar el carácter de Dios. Les dijo: Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Con esas palabras sugirió que Dios no les había dado toda la verdad, ni total libertad, ni plena experiencia, esperando que ellos menospreciaran en sus corazones la bondad de Dios y logrando sembrar la incredulidad dentro de ellos. El astuto plan de la serpiente funcionó, y tan pronto cambió el corazón de Adán y Eva hacia Dios, vieron el árbol como algo magnífico. El verso 6 dice: la mujer vio que era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable. Tan pronto cayeron los dos pilares de su relación con Dios, esto es, su palabra y su bondad, los malos deseos de su mismo corazón se vieron arrastrados y seducidos. El deseo fue concebido y pecaron. Ella tomó, comió y dio a su marido, que también comió. Y si analizamos, ella prestó primero su sentido al enemigo. ¿Cuál? El oído. El oído. Luego de sus ojos, lo que la llevó a imaginar ya en su mente. Cayó en tentación hasta que luego, ¿qué pasó? Consumarla. Se consumó, ¿verdad? Con el resto de su sentido ya a bordo. El tacto la tomó, el gusto la comió. En fin, señores, cuarta táctica que empleó el enemigo y que sigue haciéndolo es quebrantar la relación con Dios. A ese punto ya vemos que la relación con Dios de Adán y Eva estaba quebrantada. Esto debido al pecado cometido. Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos.
es decir, entró la vergüenza, se acabó la inocencia. Luego agregaron a su necedad, haciendo lo que todo pecador intenta hacer, por miedo a ser condenados. Se esforzaron por cubrir su pecado con delantales de hojas. El profeta Job en su libro resalta el error de este primer intento de salvación por obras, cuando dijo: ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? Job 31:33. Absurdo, ¿no? Tratar de cubrir una condena monumental con un par de hojas. Pero es que así somos. Ellos sabían lo que habían cometido y cuando reconocieron la presencia de Dios, se escondieron. Sucedió casi por instinto. Y es interesante notar que esta escena demuestra como una representación física del problema espiritual. Estando avergonzados y atemorizados porque habían roto la pureza de su relación con Dios, se cubrían y se escondían de Él. Entonces, fueron confrontados por Dios con su presencia y su palabra por medio de varias preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Qué es esto que has hecho? Y no quiere decir que Dios nos había enterado desde el minuto cero. Señores, pero así también quiero que sepas que Dios interviene hoy con ese cónyuge en pecado. Mediante tu oración, tu intercesión, Dios tiene misericordia de él o de ella. Cuando tú oras porque tengan ese encuentro, cuando tú lo sueltas en sus manos y dejas que él obre, cuando tú sacas las tuyas para no interferir en su plan de rescate y de restauración. A cada pregunta, ellos dieron respuestas, y respuestas honestas de lo que había sucedido, de lo que habían hecho. Pero de igual manera se justificaban. La mujer que me diste me dio del árbol. Y ella decía que la serpiente me engañó. La justificación del pecador, ¿no? Es que esa esposa que me diste no cambia, esa mujer no me hace feliz, esa mujer se descuidó, esa mujer solo atiende a los niños y a mí no, esa mujer ya no me gusta, etc. Y viceversa. Exacto. Y aquí vemos que tan pronto entró el pecado, entró la muerte espiritual. A partir de ese momento, sus deseos no serían para Dios, sino para la carne y el mundo. Ellos mismos lo demuestran, porque tan pronto encontraron placer en lo prohibido, pecaron tomando y comiendo, pecaron tratando de cubrir sus pecados, pecaron tratando de esconderse de la presencia de Dios, tuvieron pavor de confesarse ante Dios y pecaron tratando de justificar sus malos actos. O sea, fue pecado detrás de pecado. Exacto. Pero vemos también que Dios ha sido misericordioso. Dios les había dicho: el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero algo ocurrió aquí, porque eso no fue exactamente lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? A pesar de que lo justo era la muerte súbita del alma y del cuerpo, Dios en su paciencia aplazó la muerte del cuerpo, dándole al hombre una promesa y la oportunidad de arrepentimiento. La paciencia de Dios se ve aún con mayor claridad cuando comparamos el trato de Dios hacia la serpiente. Para el hombre hubo paciencia y misericordia, pero para la serpiente rigurosa condenación. Exacto. Dios confrontó al hombre y le dio una promesa, pero a la serpiente le hizo inmediata condena y le dijo: maldita serás. De hecho, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En cambio, luego de que Dios diera la promesa a Adán y Eva, la palabra nos muestra evidencias de fe en ellos y aceptación de parte de Dios. En respuesta a la promesa de que un hijo de Eva, la simiente, destruiría a la serpiente, y en la sustitución de los delantales de hojas que habían cosido para cubrirse, el Señor Dios les hizo vestiduras de piel y los vistió. Fueron vestidos por Dios como señal hasta que llegara el día del cumplimiento de la promesa, la futura victoria del Mesías prometido. Aleluya.
Señores, como vemos, el pecado produce vergüenza. Por eso Adán y Eva no se atrevían a dar la cara a Dios. Hay una frase que leía que dice, es más fácil para el ser humano terminar de destruir que retroceder y enmendar lo que ha dañado. Estoy totalmente de acuerdo. La vergüenza en el pecador se transforma luego en orgullo, en soberbia e en altivez. Pero la Biblia nos enseña que a causa de todo esto hubo castigo o afrenta, dolor al nacer. Dios respondió a la traición de Adán y Eva castigándolos por separado. El juicio de Eva se basó en lo que era ella como mujer y como una ayuda idónea. Yo multiplicaré en gran medida tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Lo vemos en Génesis 2:20. Trabajarás en tierra maldita. Génesis 3:16. Él castigó a Adán con sobrecarga de trabajo. Maldita será la tierra por tu causa. A través de trabajo doloroso comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente comerás tus alimentos. Génesis 3:17 al 19. Antes de su pecado, Adán trabajaba en un jardín hermoso y fructífero. Pero después Dios desterró a Adán y a Eva del jardín del Edén. Y Adán tuvo que labrar la tierra y luchar contra las malas hierbas y aún ese suelo infértil. Y ahora nosotros sufrimos esas consecuencias, tenemos que trabajar. Duro. Otra consecuencia fue o es la mortalidad. Antes de que Adán y Eva pecaran, eran inmortales. Sin embargo, cuando los dos comieron del árbol prohibido, se vieron obligados a morir. El ser humano se ha vuelto como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No se le debe permitir extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Génesis 3:22. Cuando el hombre peca, se aparta de Dios, le da la espalda, saca al Espíritu Santo de su vida, por lo cual no hay discernimiento, no hay entendimiento ni arrepentimiento de pecado. La Biblia dice que su mente se entenebrece, lo que le lleva a su muerte espiritual. Y si no hay oportunidad para él, puede llegar también su muerte física, lo cual le lleva a perder su alma. Pero hay una curiosidad importante. ¿Por qué a Adán y Eva no les pareció raro que una serpiente les hablara? Porque curiosamente, la serpiente que le habla a Adán y a Eva no es la única instancia en la Biblia donde habla un animal. Lo vemos en el libro de Números 22, 21, 35, donde nos dice que el profeta Balaam fue reprendido por su burro. ¿Cierto? Tenemos que recordar que mientras que los animales no son capaces de hablar, hay seres poderosos, Dios, los ángeles, pero también Satanás y los demonios, que estos últimos son capaces también de realizar milagros, incluyendo el permitir que los animales hablen. Y es que era Satanás en el jardín del Edén que hablaba a través de la serpiente, no era la serpiente que hablaba solita. Exacto, y aún así, ¿porque no le pareció raro a Adán y a Eva que una serpiente les estuviera hablando? ¿Cierto? Es poco probable que Adán y Eva tuvieran la misma perspectiva de los animales que tenemos nosotros hoy en día. En nuestra época sabemos por experiencia que los animales son incapaces de hablar en el mismo nivel que los seres humanos. Adán y Eva no tuvieron una infancia, ni tenían a otros seres humanos para aprender de ellos, dado que Adán y Eva habían vivido probablemente solo cuestión de días, ¿cierto? No es irrazonable para ellos creer que al menos algunos de los animales pues eran capaces de hablar. También es posible que este no era, digamos, el primer animal hablando, que Adán y Eva ya habían encontrado algunos. Quizás Dios mismo había utilizado animales antes para comunicarse
con ello? O sea, no sabemos, ¿verdad? Es que hay tan pocos detalles y se deja mucho como a la presunción. Pero por último, tampoco era irrazonable que Eva respondiera a la serpiente. Después de todo, la serpiente evidentemente habló en un idioma que ella le entendió. Que no fue la serpiente hablando lo que debió haberles como alarmado, ¿verdad? Sino el hecho que la serpiente estaba incentivándoles a dudar de las instrucciones de Dios, contradecir a Dios, cuestionar los motivos de Dios. Claro, y esto debería haber sido suficiente para que tanto Eva como Adán dejaran de hablar con la serpiente. Correcto, pero ¿por qué se valió Satanás de una serpiente para hablar con Eva? Bueno, la Biblia indica claramente que fue Satanás quien manipuló a la serpiente en el jardín del Edén. Pero ¿por qué habrá empleado alguien tan poderoso un método como este? La palabra de Dios nos advierte que Satanás utiliza astutas maquinaciones para tratar de engañarnos. Y el relato de Edén es una buena muestra de ello. Lejos de ser una simple fábula con animales que hablan, constituye un claro ejemplo de las artimañas con las que el diablo trata de alejarnos de Dios. Hay que admitir que Satanás supo elegir a su víctima. Sabía que Eva era el ser más joven e inexperto del universo, así que ideó una trampa para ella. Como si de un ventrílocuo se tratara, le hizo creer que quien le hablaba era realmente una serpiente. Un animal sigiloso por naturaleza. Exactamente. Bueno, de este modo logró esconder su identidad y sus verdaderas intenciones, pero también consiguió otros objetivos. Para empezar, capturó el interés de Eva, le picó la curiosidad, era una mujer, y acabó fijando su atención en lo único que tenía prohibido tocar en todo el jardín, cuando la serpiente le dijo que si comía del fruto sería como Dios. Eva no tuvo reparos en creerle. Además, Satanás eligió muy bien sus palabras, a dar a entender a Eva que Dios le estaba ocultando algo bueno, que le estaba coartando injustamente su libertad. Le hizo dudar sobre Jehová Dios. Él sabía que para que su plan funcionara, ella tenía que despertar sus propios deseos por encima del amor que le tenía a su Creador, quien le había dado todo. Por desgracia, la jugada pues le salió bien. Quedó claro que Eva no había cultivado verdadero amor y agradecimiento por Jehová, y lo mismo podría decirse de Adán. Y ahora, ¿no es cierto que hoy en día el diablo promueve el mismo tipo de ideas egoístas para alejar a la gente de Dios? Totalmente. Se nos olvida la bendición y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Exacto. De dónde nos sacó, el lugar que nos dio, la familia que nos dio, los hijos que nos dio, la esposa que nos entregó. Ahora bien, ¿qué pretendía Satanás con aquella artimaña? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? En el Edén, señores, procuró ocultar su identidad y sus motivos. Pero fíjate que tiempo después no le importó mostrar su verdadera cara. Cuando tentó a Jesús, como sabía que no le iban a servir de nada sus disfraces, fue al grano y le pidió descaradamente que le rindiera un acto de adoración. Eso lo vemos en el libro de Mateo 4:9. Salta a la vista que lo corroe la envidia por la adoración que Jehová recibe y que haría cualquier cosa por desviarla o contaminarla. Le encanta lograr que los seres humanos desobedezcan a Dios. Pero afortunadamente la Biblia nos pone sobre aviso, pues nos ha advertido que el diablo es muy astuto y que está empeñado en engañarnos. Así que, como no estamos en ignorancia de sus designios y sus trampas, no tenemos por qué cometer la misma insensatez.
En el libro de Segunda de Corintios 2:11, en la Reina Valera, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en la Nueva Versión Internacional dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Yo aprovecho aquí esto para aclarar a quien no lo sabe. Estas versiones no son versículos personalizados, inventados. Son traducciones o versiones completamente analizadas, revisadas y certificadas para poder usarlas. Pero como algunos están acostumbrados de toda la vida a la Reina Valera, creen que decir, por ejemplo, artimaña en lugar de maquinaciones es tergiversar la palabra de Dios. No, señores, no caigamos en religiosidad sin espiritualidad, porque esto solo nos puede llevar a la ignorancia. La Biblia original está escrita en hebreo y en griego. Al hacer traducciones puede que no hayan palabras que puedan ser estrictamente traducidas. Yo no entiendo hebreo y griego, tú Yo tampoco. Entonces, gloria a Dios por las traducciones. Si comparamos, hay un mismo mensaje. No cambia, porque de cambiar el mensaje, allí sí estaríamos pecando contra Dios. La Reina Valera se llama así por sus dos traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ambos eran españoles. Por eso, esa forma de hablar, vosotros sois linaje escogido. Pero como yo no soy española y los latinoamericanos no hablamos así, yo diría, ustedes son linaje escogido. No le quita el sentido al versículo, ¿cierto? Sí. Para nada. Asimismo, al ser traducida en chino, en portugués, en italiano, en todos los demás idiomas existentes, habrá que cambiar algunas palabras buscando su sinónimo. Perdón interrumpirte. Hay que recordar que la Biblia es el libro más traducido del mundo. Así es. Y hoy hay revisadas unas versiones que son las más apegadas a nuestro lenguaje actual. Este enfoque de traducción consiste en plasmar el significado del original, modificando algunas palabras pero manteniendo el sentido. Así se facilita su lectura. Y las Biblias más reconocidas de esta categoría son la NBI, que es Nueva Versión Internacional, y la NTV, Nueva Traducción Viviente. Es que para quienes empiezan a leer las Sagradas Escrituras, les es más fácil. Por eso es que también hay Biblias de estudio, Biblias explicativas. Alguien me decía, Rosy, es que yo no entiendo qué es eso de que Jesús era la vid verdadera. Tú ya lo entiendes, yo ya lo entiendo, pero quien empieza aún no. Tú y yo también pasamos ese lapsus de ignorancia al no saber algo. Todos somos ignorantes cuando no sabemos, hasta que aprendemos. Bendito Dios que nos permite hacerlo, preguntando, estudiando, escudriñando aquí y allá, hasta entender su verdad. Eso es buscar la sabiduría, como dice la Biblia. Privilegio de aquellos a los cuales les es revelado. A otros nos toca leer, estudiar, analizar, preguntar y orar para que Dios nos confirme. Pero bueno, la conclusión de este tema es que entendamos que el plan de Dios es la familia. Amén. Como base de esta sociedad, de este mundo, como fundamento. Pero el plan de Satanás es destruirla precisamente para quebrar los fundamentos. Destruyendo la cabeza, debilitando el cuerpo, es decir, la esposa y los hijos, hasta destruir por completo ese hogar, esa familia. Así es, amor. Y bueno, el consejo es cuidar nuestros sentidos naturales. Orar para que el Espíritu Santo desarrolle nuestros sentidos espirituales. Y como les digo siempre,
No prestes tus oídos para escuchar al enemigo. No dialogues con él. No le creas a él. Y como vimos, se puede aprovechar de la figura de una serpiente. Hoy se puede aprovechar de un familiar, de un amigo, de un creyente de la iglesia, de tu propio cónyuge que está dominado por la causa del pecado, de la desobediencia o del adulterio. La finalidad es que lo grabes en tu corazón, que Dios perdona, que Dios rescata, que salva, que tiene misericordia y que su plan de salvación para el mundo no cambia. No dejes de luchar por tu familia, no le cedas los derechos al enemigo de estas. Así es. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho. Dale.